Hola, hemos estado durante el día conectados con las diferentes conferencias para conocer más sobre las tecnologías que implementa la industria 4.0. Sin embargo, no podemos dejar de reconocer la importancia que tienen las habilidades socioemocionales tales como el liderazgo, el trabajo en equipo, la resiliencia, entre otros, para el talento humano que esta industria demanda. Es por esto que en nuestro siguiente conversatorio, dirigido por el encargado de recursos humanos de Siemens para Sudamérica, el asesor de prospectiva e innovación de formación del SENA y el director de proyectos de Actec Lego, conoceremos más sobre los paradigmas de los trabajos antes y después de la industria 4.0. Bueno, muy buenas tardes a todos. Un saludo muy especial a nuestros queridos panelistas. Santiago Rivera, asesor de la Dirección de Formación Profesional del SENA. Patricio Castro Agudín, que es el líder de talento humano de Siemens a nivel Latinoamérica. A Gabriel Fajardo, director de proyectos de AdTech S.A. Es un entrenador certificado de Lego, Education Academy. Y a nuestra intérprete de señas, Julie. Entonces, pues es un honor de verdad contar con unos panelistas de tan alto nivel. Es un gusto, pues, desde el SENA poder tener la posibilidad de revisar el tema de los paradigmas de los trabajos antes y después de la industria 4.0 con unos expertos en la materia que hubiera sido difícil poderlo reunir en otra ocasión, en otro ámbito. Entonces, pues estamos muy contentos y muy complacidos de poder contar con todos ustedes en el día de hoy como panelistas. Entonces, pues vamos a comenzar con las preguntas correspondientes. Entonces, esta pregunta va para Patricio Castro Agudín. Una pregunta muy interesante, que creo que está en boga completamente, pues más con este tema de la pandemia que estamos atravesando actualmente, que ha sido pues analizada en muchos libros, como por ejemplo en Sálvese quien pueda, de Andrés Oppenheimer. Es una situación pues que a todos nos tiene con los pelos de punta porque realmente pues es algo que estamos viendo que ya está sucediendo y que le genera preocupación a muchos profesionales de distintas áreas y a muchas personas que ocupan distintos oficios por el gran avance de la tecnología. La pregunta es la siguiente: ¿la automatización generará desempleo y los trabajadores de hoy en día deben preocuparse por su estabilidad laboral? ¿Cómo garantizar los derechos de los trabajadores en la era digital? Esa sería la primera pregunta para nuestro invitado Patricio. Hola Rodolfo, gracias por la introducción y por la pregunta, y un saludo para los colegas de Colombia. Les hablo desde acá, desde Buenos Aires. A ver, les diría que desde que Humberto Eco empezó a hablar sobre las categorías de los apocalípticos y los integrados, uno puede analizar los cambios de paradigmas de esa óptica, ¿no? En este caso sería los tecnooptimistas y los tecnopesimistas. ¿Qué dice el tecnooptimista? Y la comparo con otras revoluciones industriales, con las anteriores, y te puedo mostrar que no hubo una destrucción de empleo neta, ¿no? Que por cada empleo que se destruyó apareció uno más calificado, con menos riesgos, con lo cual, basado en esa data, podría decirnos, no tengo por qué temer de esta cuarta revolución industrial. Ahora el tecnopesimista, tal vez con una mirada menos tecnológica y sí más holística, dice, bueno, ojo, no es igual a las anteriores, la globalización es distinta, hay otras fuerzas en juego, la dimensión y la escala es completamente distinta, y la organización del trabajo global le agrega una tensión extra, ¿no?, a este proceso, que no las tenías tal vez en las revoluciones anteriores. Cuando uno además mira alguna data estadística, te preocupás porque el Banco Mundial dice entre el 25 y el 50% de los empleos en nuestra región puede desaparecer, o al menos tienen la potencialidad de ser reemplazados por automatización, ¿no?, en alguna de sus formas tan amplias de lo que es automatizar. Y si ves otras encuestas como la de Tower Watson, que la hizo ya hace 2 años, y 2 años en esto es un montón, pero siempre la traigo cuando hablo de este tema porque fueron casi 200 empresas las que se
encuestaron y más de la mitad te dice que el impacto va a ser cero, ¿no? ¿Por qué? Porque se compensa con mejoras en productividad y en desempeño. Y hay ejemplos que lo sustentan. En Argentina, por ejemplo, las automotrices que tienen un potencial muy grande, te muestran cómo se desplazaron algunas tareas muy inseguras por automatización sin que se resienta ni la productividad ni la tasa de empleo. Y lo mismo Tower dice que hay un desplazamiento de un 20% de los empleos menos calificados que se van a mover a empleos de calificación media y alta. Ahora, la inteligencia artificial tiene chances y oportunidades donde las tareas son repetitivas, operativas, de precisión, pero sin creatividad, sin intuición, donde la empatía no entra en juego. Entonces nosotros como individuos, lo que tenemos que hacer es enfocarnos y prepararnos para trabajar sobre esas habilidades que nos hacen únicos y que son irreemplazables, ¿no? La creatividad, la empatía, esas habilidades hoy se las categoriza en habilidades portables, ¿no? Porque viajan con nosotros. O sea, cambiamos de empleo, cambiamos de rama y esas habilidades nos acompañan y van más allá de saber programar un PLC o reparar un variador de velocidad. Ahora, sé que hay una audiencia técnica. Estoy diciendo que ya no tiene ningún valor saber programar un PLC, para nada, para nada. Lo que sí digo es que en este mundo de trabajo que se nos viene, que ya está en realidad más que se nos viene, más que nunca tenemos que seguir capacitándonos y que ese es el piso desde donde construir el resto, ¿no? Estas habilidades que antes se llamaban blandas, a mí mucho no me gusta ese término, pero así se les decía. Y por eso en Siemens, por ejemplo, le dedicamos muchísimas horas de formación a desarrollarlas, ¿sí? No alcanza con ser un experto en un tema. Si es experto no puede interactuar, no puede crear, no puede buscar sinergias. Si lo pienso en el mundo de la cultura y esta idea del genio loco que vive solo y abstraído en la cima de un castillo, bueno, pareciera ser un modelo que va a desaparecer y a todos en mayor o menor medida nos toca interactuar. Ahora, mi posición, pues si no, no respondo la pregunta, no te cuento qué dicen algunos. Yo creo que va a estar algo parecido en el medio a esto, ¿no? Porque va a haber un gap entre la tasa de destrucción y la tasa de creación de empleos. Si esas curvas no van a ir paralelas ni a la misma velocidad. Entonces, como individuos, pero también como sociedad, nos tenemos que preparar. Y ahí es donde hay un valor especial en la articulación público-privada, ¿no? Que esto es un gran ejemplo de eso, porque cuando se destruyan y se creen esos empleos, también va a haber un proceso migratorio de alguna forma, ¿no? Y por ahí una posición que dejó de estar en una fábrica en, no sé, algún país de nuestra región, se reemplace por una posición de otra naturaleza en otro. Entonces, tenemos que prepararnos para ser una fuente, para hacer los que captemos la mayor cantidad de posiciones de esta naturaleza. Creo que Colombia, cuando miro la región, y hoy mi rol es regional, es uno de los que mejor se está preparando de Latinoamérica para recibir empleos más calificados. Y después para perderle el miedo al tema de la digitalización per se, hoy Alemania tiene el doble de tasa de digitalización y automatización que Estados Unidos, o sea, hablando de dos grandes potencias industriales. Sin embargo, la creación de empleo es más alta en Alemania que en Estados Unidos. Entonces, son completamente, están vinculadas, sí. Ahora, podés digitalizarte, automatizarte y a su vez generar empleo. Entonces, creo que lo que nos va a mostrar el futuro inmediato es que lamentablemente va a haber dificultades para un grupo de nuestra población para conseguir empleo y que de la otra vereda, de la otra mano, vas a tener industrias tecnológicas que van a buscar y tal vez no encontrar algunos empleados calificados para esas tareas, ¿no? Hay que trabajar ese delta entre lo que dejamos de saber hacer y lo que necesitamos para lo que se viene. Y otro cambio también en la forma en que pensamos el trabajo, que tiene que ver un poco con la segunda parte de tu pregunta,
es que ya se ve una tendencia y un movimiento a la disminución de los empleos full time, ¿no? Y se está siendo reemplazado por independientes, por consultores, por part-times. La propia OIT dice que en los próximos años va a haber un 10% de movimiento de este modelo tal vez más tradicional de las 9 horas en la fábrica o en la oficina a trabajar por horas. Ese trabajar por horas también tiene oportunidades. Podés trabajar en otros horarios, para otras regiones, para otros países ya pasa mucho, incluso para la India o Europa. Y también está el desafío, como vos preguntabas, de cómo protejo los derechos laborales de esos trabajadores nuevos, ¿no? Que en algunos casos se los categoriza como trabajadores de plataforma, y que además tiene otro costado, y que tiene que ver con la voluntariedad, además de una generación nueva, que ya no busca solamente un trabajo de 9 horas, que ya no está pensando solamente en hacer una carrera dentro de la misma compañía, que probablemente ya no tenga ganas de tener el mismo jefe durante muchos años. Y es esto, ¿no? ¿Cómo haces para canalizar esas aspiraciones o deseos de flexibilidad con las necesidades de una industria que se está reconfigurando? Y ahí hago un poco de branding de Siemens, ¿no? Pues no lo tomen mal, pero hoy parte de nuestro eslogan es tecnología con propósito, ¿no? Y tenemos que aquel que venga a trabajar con nosotros tiene que sentir que está contribuyendo a algo más grande que a tener una paga a fin de mes. Entonces, cada vez que encaramos un proyecto o un proceso, tenemos que pensar en la huella de carbono, tenemos que pensar en el impacto en las sociedades, y ese tipo de cosas, ¿no? Y ahí va la última innovación y branding a la vez, y es que como organización se decidió que a nivel global vamos a trabajar entre 2 y 3 días de forma móvil, ¿no? Permanente. ¿Y para qué? Para armonizar ese mundo laboral y ese personal, ¿no? Que no sean dos mundos separados, los límites son más difusos. Ahí es difícil el tema de los derechos laborales, ¿no? ¿Puede mi jefe llamarme después de horario? ¿No? ¿Puedo yo desconectarme en el teórico horario de trabajar laboral para hacer algo personal? Bueno, la idea es que se puedan hacer las dos cosas a la vez. Y bueno, es algo en lo que nos queda a nosotros como organización y como otra vez la articulación con el Estado y con las mesas sindicales, encontrarle la forma y la vuelta, ¿no? Y el otro punto que a veces es disruptivo, y cuando yo lo digo dentro de la organización también alguno me mira, se me mira lo que me dije este hombre, pero hay una frase muy linda de Kevin Kelly, que es el director de la revista Wired, nada que ver con nuestro mundo, ¿no? Con la tecnología, con lo... Y el tipo lo que dice, y me parece valioso, también para perderle un poco el miedo a este dilema de automatización o no, es que le dejemos a las máquinas la productividad, ¿sí? La eficiencia, y que nos reservemos para nosotros los humanos lo que mejor sabemos hacer, que es básicamente perder el tiempo y ser ineficientes de forma brillante y creativa. Creo que también es una buena forma de pensar cómo tenemos que usar nuestro tiempo, ¿no? Y que si hay una tarea repetitiva que puede hacerse automatizadamente, que se haga para nosotros poder liberar la creatividad y las cosas que no va a poder hacer nunca una máquina. Me extendí un poquito, espero no haberlos mareado demasiado. Bueno, Patricio, muchísimas gracias. Veo que podemos ser de cierta forma tecnooptimistas. Realmente, pues, muy interesante la respuesta y pues con retos grandísimos en cuanto al tema de habilidades blandas. La siguiente pregunta va para nuestro compañero Santiago Rivera, de la Dirección de Formación Profesional del SENA, y es la siguiente. ¿Cuáles podrían ser los empleos de mayor y menor riesgo de automatización y digitalización de las industrias 4.0? ¿Cuáles podrían ser los nuevos empleos en la cuarta revolución industrial? Entonces, estimado Santiago, tienes el uso de la palabra. Director, muy buenas tardes a todos quienes nos acompañan en este momento. Pues darles las gracias. Bueno, efectivamente, tal cual como lo mencionaba Patricio hace un momento, hay una serie de condiciones mediante las cuales
todos estos procesos de digitalización empiezan a generar una serie de factores que pues impactan directamente en el mundo de los oficios, en el mundo de los empleos. Quizás yo me voy a volver un poquitico más hacia qué compone, digamos, si podemos decirlo, esta ecuación, para poder identificar cuáles son más o cuáles son menos susceptibles hacia pues este mundo de la digitalización. Y vamos a tener un trinomio. En ese trinomio vamos a tener al ser humano, que somos cada uno de nosotros, cada uno de los trabajadores que ocupamos, digamos, una plaza en un trabajo específico. Por otro lado, tenemos la tecnología, que está compuesta por una serie de máquinas, herramientas, instrumentos, técnicas, que de alguna manera facilitan un proceso productivo o una tarea o una actividad. Y por último, componiendo este trinomio, pues tenemos el contexto, y es dónde se desempeña este ser humano y dónde se aplican estas tecnologías. Entonces, en ese orden de ideas, pues cada uno de los empleos pues empieza a tener, digamos, una mayor o menor pertinencia frente a esta incidencia de los procesos digitales. Entonces, cuando empezamos a revisar a partir de estos tres elementos que yo les acabo de mencionar, cuáles serían los empleos o las ocupaciones que de alguna manera tendrían una, digamos, como que serían menos propensos a ser afectados por los procesos de automatización o digitalización. Y efectivamente, Patricio mencionaba unas condiciones muy puntuales, que son pues todo lo que tenga que ver con el contacto humano, todo lo que tenga que ver con procesos de creatividad, procesos de empatía entre personas, todo lo que tenga que ver con el desarrollo colectivo frente a la generación del conocimiento, frente al desarrollo de actividades sociales. De esta manera, pues efectivamente, todo lo que genere un vínculo entre un humano y otro, y aquí hago referencia a temas relacionados con los sentimientos, a temas relacionados con la empatía, con el entender por qué una persona tiene, digamos, una condición específica o tiene un comportamiento específico, ahí se generan unas menores incidencias frente a cómo podrían afectar estos procesos de digitalización. Efectivamente, con esto no estoy diciendo que no se puedan aplicar procesos de digitalización. Hace un tiempo escuchaba el caso de cómo la inteligencia artificial de alguna manera iba a reemplazar completamente a los abogados, cosa que está completamente debatida, porque, pues, ¿cuál es el rol que tiene el abogado? Sí, el abogado puede tener una serie de conocimientos, una serie de referencias frente a normas, frente a, bueno, una serie de leyes, ¿sí?, que puede hacer que una inteligencia artificial pueda llegar a procesar una serie de causas, una serie de efectos relacionados con ese tipo de leyes. Pero ¿dónde está precisamente esa incidencia que la automatización y la digitalización no pueden empezar, digamos, como a intervenir? Y es en el entender cómo procede una persona, por qué se originaron diferentes causas. Entonces, ahí es donde efectivamente, pues quizás los procesos de digitalización no van a influir de gran manera. Con esto no estoy diciendo que el abogado definitivamente pues o va a ser reemplazado o definitivamente tiene que volverse una persona que sepa, digamos, de procesos de automatización digital. No, con esto lo que estoy diciendo es que muy probablemente los abogados, los psicólogos, quienes interactúan con estas variables del comportamiento humano, pues muy probablemente van a tener que utilizar estas herramientas para poder volver más eficiente y productiva sus decisiones o sus grados de análisis que realizan sobre las personas. Y quizás cuáles serían los oficios o los empleos que estarían más directamente relacionados con la incidencia de estos procesos de transformación digital o de automatización digital.
serían estos procesos que están relacionados con condiciones de alta productividad, de precisión, de análisis de datos en unos procesos muy complejos, donde quizás las habilidades y las destrezas que puede llegar a tener este ser humano que está, digamos, interactuando en estos procesos, pues muy probablemente no va a tener la misma agilidad o no va a tener la misma respuesta, el mismo grado de respuesta que puede llegar a tener un proceso automatizado. Es decir, la persona o se dedica a fabricar o empieza a analizar las variables que llevan consigo el proceso que está desarrollando. Entonces, todo lo que tiene que ver con estos procesos de análisis, todo lo que tiene que ver con estos procesos comunicacionales que tienen, digamos, como un análisis de variables, un análisis e interpretación de un volumen de datos muy amplio, pues estarían también propensas a este tipo de actividades. Y todo lo que tiene que ver con factores de producción en serie que tienen, digamos, un impacto sobre más sobre lo cuantitativo que sobre lo cualitativo y que definitivamente una máquina puede tener un mayor desempeño. Yo quisiera comentarles un caso. Hace unos meses y precisamente cuando empezó todo este tema de la pandemia, un grupo de amigos hicieron una consultoría para una empresa agroindustrial que tiene pues diferentes cultivos, entre esos el cultivo del arroz. Y empezaron a trabajar sobre cómo poder mitigar un poco el tema de la pandemia utilizando una serie de procesos automatizados. Y empezaron a encontrar que la incorporación de drones para poder generar procesos de fumigación, procesos de aspersión de diferentes tipos de nutrientes al cultivo, pues era muchísimo más eficiente, ya que pues un solo dron, un solo quadcopter de estos de aspersión, pues podía generar pues primero podía cubrir una mayor área y segundo, podía evitar precisamente eso que pasa cuando tenemos muchas personas interactuando en un mismo momento. Adicional a esto, pues podía tener una serie de mediciones frente a las condiciones del terreno, frente efectivamente a la medición del terreno. Pero empezaron a darse cuenta que habían unas condiciones en las cuales el humano, quizás en una menor medida, tenía que intervenir y era empezar a identificar cuál era el estado de cultivo, en qué lugar los surcos quizás tenían, digamos, una dificultad para poder hacer el sistema de irrigación del cultivo, donde había mayor problemática frente a, digamos, a las características fenotípicas de cada una de las plantas. Y ahí empezaron a entender que si bien el proceso de automatización utilizando drones había mejorado muchísimo las condiciones del cultivo, había reducido en una mayor medida el costo, digamos, de la fumigación, porque pues ya no tenían que llevar a 50 hombres con una bomba fumigadora al hombro, sino que efectivamente podían realizarlo en menor tiempo, pero empezaron a entender que el factor humano no podía ser reemplazado precisamente por ese grado de entrenamiento que tiene el factor humano para tomar esas decisiones que quizás dentro de los procesos autónomos no están, digamos, como tan claras y que muy probablemente producto de la experticia de las personas que están interactuando todo el tiempo con todas estas plantas, con las condiciones del cultivo, con las condiciones del terreno, pues muy probablemente le generan un grado de experiencia que de la mano de estos procesos automatizados empiezan a generar una producción óptima. Entonces, digamos que hay que tener, digamos, como esas dos momentos en los cuales, pues, si bien hay unos procesos de automatización que mejoran las condiciones de los procesos, van a haber también unas condiciones humanas que favorecen el desarrollo de estas ocupaciones o estos empleos. Y que definitivamente el factor humano pues debe empezar también a tener una serie de actividades que los lleven hacia esa recualificación, hacia esa adopción de la técnica y la tecnología mediada por estos instrumentos tanto digitales como de automatización. Muchísimas gracias,
Santiago, por esa respuesta. Realmente espero que los abogados no nos encontremos tan en peligro todavía, No, no, no. pero bueno, pues definitivamente toca prepararnos. Entonces, continuamos con nuestro amigo Gabriel Fajardo, director de proyectos AdTech SA, con la siguiente pregunta, pues que viene muy relacionada con las otras dos que hemos realizado hasta el momento. ¿Por qué son necesarias las habilidades socioemocionales y competencias profesionales en las industrias 4.0 para los nuevos puestos laborales que vienen y por qué para los que ya existen? ¿Y cuáles son estas competencias y habilidades que debemos tener presentes? Entonces, estimado Gabriel, Doctor Rodolfo, muchas gracias. Buena tarde para los compañeros panelistas. Gracias por la pregunta. Retomando un poco lo que mencionaba Santiago y algunos de los apuntes que citaba Patricio, ese análisis de lo que puede darse en lo que son los puestos los puestos de trabajo hace unos años y los que se requieren en la actualidad o los que van a ser en un futuro. Entonces hace uno el ejercicio del análisis de lo que ocurría con esos puestos de trabajo. Entonces, si uno mira, por ejemplo, el ascensorista, poco que se ve ya que manipulaba el ascensor para que uno llegara de un punto a otro, o las centrales telefónicas cuando llegan entonces los conmutadores y empiezan a montar todo eso ya de una forma electrónica y utilizando los recursos mecánicos y eléctricos. Entonces ahí es donde empieza el ejercicio de qué es lo que requiere esa transformación y ese cambio. Y uno de los puntos importantes es el autoconocimiento. O sea, hasta dónde son las competencias individuales y cómo reconozco yo de qué soy capaz de hacer. Un análisis que hacíamos hace un tiempo con un equipo precisamente del SENA era todas las competencias que maneja el SENA en el saber ser, en el saber hacer, en el saber saber. Pero ¿qué de eso en realidad quieren hacer los aprendices? O es ¿qué es el querer hacer? ¿Qué es lo que yo quiero en realidad hacer para que yo enfoque mi esfuerzo en eso? Entonces, un tema del autoconocimiento es un tema importantísimo de qué es lo que yo quiero y cuáles son mis habilidades y cuáles son en un ejercicio de análisis de lo que es lo individual, lo que es el reconocimiento de nuestra personalidad. Otro tema importantísimo, la empatía. Empatía, generar empatía, la capacidad de ponerse en el trabajo del equilibrio del trabajo colectivo con los demás. Entonces, en una reunión con empresarios, nos decían los empresarios, yo no necesito que la gente aprenda a conocer las máquinas en este momento, necesito que trabajen colectivamente, que sepan acomodarse a un equipo de trabajo, que yo lo demás se lo puedo enseñar posteriormente, lo que ya es la competencia específica en el uso de los recursos tecnológicos. Entonces, en ese análisis uno empieza a filtrar cuáles competencias tiene que mezclar en todo. Entonces, si son habilidades para la vida, si son competencias siglo XXI, si son competencias de Industrias 4.0, y todo eso en el marco de poder hacer una integración, precisamente para poder hacer una comunicación asertiva cuando yo me comunico con los demás. O sea, la pregunta de muchas veces de algunas personas, ¿me entendió lo que le dije? No es me entendió, me hice entender. Entonces, en ese ejercicio de lo que yo estoy tratando de transferir es si en realidad lo que estoy midiendo es mi capacidad de comunicar o la capacidad de la otra persona en si reconoce o no lo que está aprendiendo. Entonces, todo ese ejercicio, las relaciones interpersonales, ahí entra en juego también un punto importante de lo que está generando un cambio en las industrias 4.0 hoy en día, y es la capacidad de decidir. La toma de decisiones adecuadas, que es un tema bastante complejo en lo que se ha manejado en todas las redes sociales. Si vemos muchas de las personas que están en el uso del recurso del teléfono celular o el uso de los elementos de que se trabajan en las comunicaciones, ven que la información se está filtrando y Machine Learning, todos empiezan entonces a bombardear con información y hasta dónde yo debo tomar la decisión de seleccionar qué es lo que requiero. ¿Cuál es la capacidad que yo tengo de definir hasta dónde es el punto en que debo entender? Porque así mismo también voy a filtrar esa competencia de lo que yo requiero en ese punto. Entonces, eso me permite también tener un poco en el ejercicio de lo que es la solución de problemas para el trabajo colectivo, cómo yo lo puedo hacer y enriquecerlo. Entonces, en un tema de lo metodológico que nosotros trabajamos tiene que ver mucho con la transformación de conductas o el cambio de conductas de lo que se hace a través de la mediación instrumental. Entonces, ¿cómo yo puedo generar un cambio de conducta a través de la transformación del ser en un elemento que trabaje en lo didáctico para que eso me permita después, como ocurre con las industrias 4.0, es que yo sea importante más que la máquina, porque lo que hace el humano es hacerle las preguntas a la máquina las resuelve. Entonces, ¿quién hace las preguntas? Nosotros. Nosotros podemos tener ese ejercicio para decidir. Entonces, ahí empiezan en juego de vincular
por supuesto, otra serie de competencias importantísimas que están ya desde el punto de vista técnico, que serían competencias profesionales, o que yo desarrollo en competencias, las de pensamiento matemático, las de pensamiento creativo, las de pensamiento crítico. Entonces empiezo a vincular toda una serie de elementos que no se convierten en ruedas sueltas, sino cuando vemos desde la transformación de la formación integral, tiene que ser de la formación única de lo que tiene que ver para lo que permito hacer con la mediación instrumental, y es la transformación del ser. ¿Cómo transformo el ser? Cambio de conductas para tener el reconocimiento de quién soy, para saber hasta dónde puedo llegar y tener esa capacidad de poder ser competente en fortalecer mi habilidad, que es un tema importante. Entonces, si miramos un poco lo que son, y que citaba algunas de los temas, Santiago, en lo que son las carreras de lo que puede ser para el futuro, y cómo una apuesta del SENA en esa nueva transformación de esta nueva era. Mencionaba el doctor Echeverry esta mañana el tema de los NINI, de lo que está ocurriendo con los NINI en la generación de 18 a 28, de las necesidades propias que requieren en este momento, y que es una oportunidad grande para las entidades formadoras, de cómo pueden dar una oportunidad para que entren a esa nueva era digital, orientando hacia la industria 4.0, porque digamos que un poco lo que es un análisis que hacía la Fast Future for Research de las formas de los trabajos por venir, y les cito algunas así a grosso modo, de fabricante de partes corporales, por ejemplo, o un nanomédico, o un productor de cultivos genéticamente modificados, o un administrador de bienestar para personas mayores, o un cirujano de aumento de memoria. Entonces, ¿cómo ya empezar con un chip para aumentar la capacidad de memoria de nosotros? Un guía de viajes espaciales, un guía turístico de viajes espaciales, agricultura vertical, como lo están haciendo en Suecia, y haciendo esos montajes en unos espacios muy pequeños, pero aprovechando al máximo el tema de la tecnología. Pero todo esto finalmente requiere que yo fortalezca esas habilidades primero, habilidades para la vida, habilidades del siglo XXI, y fortalecer las habilidades socioemocionales en torno al pensamiento crítico, pensamiento matemático, el pensamiento creativo, para precisamente lograr la transformación y lograr el cambio. Entonces, en ese ejercicio yo creo que lo que se ha buscado en estas grandes oportunidades es trabajar bastante con lo que es la implementación del recurso instrumental, y lo que se debe paralelamente fortalecer siempre es, dentro del marco de la formación, es cómo incluir para fortalecer estas actividades del desarrollo de las habilidades socioemocionales en el marco de la formación académica. Entonces, digamos que a través de la mediación instrumental pueden desarrollarse algunos talleres, pero finalmente quien toma la decisión de querer hacer es finalmente el aprendiz, o la persona que está al frente de la clase. Uno puede tener 30 personas que están al frente poniendo bastante atención en un taller o en una actividad metodológica, pero finalmente, si la persona no tiene interés por hacerlo, no lo va a hacer. Si trabajamos en el querer hacer, va a ser un ejercicio importante para generar esas fortalezas que necesitamos de autoconocimiento y lograr generar esos cambios. Estimado Gabriel, muchas gracias por tu respuesta. Definitivamente, entonces, en el SENA estamos bien encaminados, apoyando todo lo relacionado con habilidades socioemocionales y habilidades blandas. De verdad, pues que es un alivio saber que vamos por el camino que debemos ir. Entonces, pues se evidencia que, en línea con lo que hemos venido conversando con los panelistas, es evidente la importancia del desarrollo de estas habilidades en el talento humano. En el SENA somos conscientes de esta necesidad definitivamente, y es por ello que trabajamos para que nuestros instructores también adquieran conocimientos en estas destrezas, para que a su vez también las puedan transmitir a todos nuestros aprendices. A continuación, los invito muy amablemente a ver el siguiente video, donde Ana Milena Marín Hincapié, instructora experta en mediación instrumental de la Regional Caldas, nos cuenta más al respecto. Entonces, continuemos con el video, por favor. Instructora en el taller de ideación y co-creación didáctica y pedagógica de la Regional Caldas. En estos ambientes se generan espacios basados en la comunicación, en la creatividad, en el trabajo en equipo, la resolución de problemas, todas estas acciones con un mismo propósito, y es fortalecer esas habilidades en nuestros instructores SENA. En la Regional Caldas hemos logrado un buen impacto, más de 400 instructores formados en diferentes metodologías. Entre ellas tenemos STEAM, gamificación, fortalecimiento de competencias didácticas para la formación por proyectos, que sin duda un gran porcentaje de estos instructores transforman sus procesos
incorporando estas metodologías y de esta manera potencian no solo las habilidades blandas de ellos, sino que también las de sus aprendices. Bueno, maravilloso video, realmente pues se evidencia el buen trabajo que caracteriza a la Regional Caldas y cómo se han fortalecido este tipo de habilidades tanto en aprendices como en instructores. Entonces, pues vamos a hacer otra pregunta para que por favor en su respectivo orden nos ayuden a contestarlas Patricio y Gabriel. Y la pregunta es la siguiente. ¿Cómo se debería afrontar la transformación digital en la mano de obra calificada mayor a 40 años actualmente? Entonces, como lo mencioné, responde primero Siemens y luego Actech. 4 minutos por respuesta, por favor. Perfecto. ¿Me escuchan bien ahí? Sí. Bárbaro. A ver, lo que vos preguntás es un proceso que en el mundo del trabajo se llama reskilling, ¿no? Y que en Siemens, por ejemplo, se está trabajando muy fuerte porque como casi todas las industrias se tuvo que reconvertir, ¿no? Y les doy un ejemplo. Venimos de un mundo en donde la tendencia era tener centrales termoeléctricas gigantes, monstruosas, con unas turbinas muy, muy grandes que ocupaban muchísimos metros. Y hoy las nuevas tendencias vinculadas también a lo ecológico y a la eficiencia energética son la generación distribuida, o sea, pequeñas turbinas o motores grandes, más que pequeñas turbinas, muchos más cerca, con menos trazados. Eso hizo que fábricas de turbinas grandes tuvieran que, la verdad, desaparecer, cerrarse, reconvertirse. Entonces, ¿qué hacíamos con esos trabajadores formados durante mucho tiempo en alguna cuestión muy técnica? Bueno, reconvertirlo. A ver, ¿qué significa reconvertirlo? Es, primero, una cuestión vinculada a lo que le decía antes Gabriel. Hay un aprendizaje y una toma de conciencia de que no nos definen nuestras habilidades duras, ¿no? O sea, yo no soy un tornero. Yo soy alguien con una formación mecánica que en algún momento pude manejar un torno y hacer piezas en un torno, y que mañana me transformo en otra cosa con otra herramienta, porque como decía también antes uno de los colegas, nada, va mutando rápidamente cuál es la disciplina específica en la cual me formo. Entonces, empezar a dejar de definirnos por la tarea que hicimos, tal vez durante 10 años, es el primer paso para poder dar el siguiente, que es volver a formarnos. Y acá una mala noticia para todos, ¿no? Porque no es para solamente los mayores de 40 como yo. Estamos en un proceso de aprendizaje continuo. Y lo que aprendimos hoy es suficiente para el hoy, pero no para mañana. Y mañana no como una temporalidad medio larga, sino mañana. Y yo leía un poco los comentarios que iban poniendo y la pandemia nos mostró con muchísima claridad que es imprescindible poder trabajar en la incertidumbre como no estábamos acostumbrados. Entonces, tomar la postura que tuvo en el pasado, otra vez sé que hay muchos muy jóvenes en la audiencia, googleen y van a encontrar fotos de los obreros tratando de romper una máquina de vapor, una de las primeras. O sea, estaban con una llave inglesa tratando de destruir la máquina de vapor porque asumían que iba a ser una fuente de pobreza y desempleo brutal. Obviamente, los tipos que le tiraban carbón o los que trabajaban en la tecnología previa, si no se reconvirtieron, se quedaron sin trabajo y otros tomó ese nuevo. Bueno, entonces, hoy pareciera la posición más inteligente aprender a usar esa máquina que tratar de romperla con una llave inglesa, ¿no? Entonces, el primer paso, volviendo a lo de las habilidades sociales, es tener el mindset adecuado, ¿no? Y es como un mantra interno que tiene que decir, bueno, lo que sé, lo sé hoy, me tengo que formar para mañana. Un poco lo que pasa en la medicina. Si tienen familiares que trabajan en la medicina, saben que lo que estuvieron en la universidad les alcanza para empezar a trabajar, pero que van saliendo protocolos, estudios,
y cuestiones que los obligan a estar formándose constantemente. Y la verdad es que, por ejemplo, hoy hay muchísimos mayores de 40 que están aprendiendo a programar, y son campañas estatales en algunos casos. Para que se den una idea, en Argentina creamos una tecnicatura de 3 años en energía y digitalización, la hicimos junto con el Ministerio de Educación, pudimos armar la currícula, o sea, definimos qué materias eran las que queríamos que se den, obviamente con el Ministerio de Educación al lado, pero nosotros como expertos, como compañía que más o menos entiende para dónde va la mano, le dijimos, bueno, tiene que haber una materia o un par de materias donde hablemos de energía solar. ¿Por qué? Porque es uno de los empleos que tienen salida laboral inmediata, ¿no? Un experto en paneles solares, alguien que lo sepa instalar, reparar, que entienda cómo funcionan, es mañana, ¿no? No es dentro de 10 años. Y lo llamativo es que de esa currícula, la mitad tiene más de 40 años. O sea, son personas que lo que buscan es reinsertarse en el mundo laboral calificado, del empleo en blanco, registrado. Entonces, es una linda noticia ver que ya hay muchos mayores de 40 que entienden que la forma de volver a ese mercado de trabajo es a través de la capacitación y de la formación. Y ahí, para cerrar esta respuesta, hay también un eslogan que viene usando hace mucho la Confederación Mundial de Empleo, que dice que no hay futuro del trabajo sin innovación social. O sea, no hay forma de adecuar el futuro del trabajo a la estructura social como la tenemos hoy. O sea, hay cambios que son necesarios y que van más allá de cambiar un esquema de turnos, de modificar una ley laboral, o si vamos a trabajar desde casa o desde la oficina. Y bueno, por suerte, por acá están algunos de los que están escuchando, son esos jóvenes que les va a tocar romper ese paradigma viejo del mundo del trabajo y crear uno nuevo, ¿no? Un poco más satisfactorio. Hasta ahí le paso la posta a otro colega. A Gabriel. Gabriel, entonces tienes el uso de la palabra. Gabriel, ¿tienes el micrófono apagado? Ahí tal vez mejor ahí. Te escuchamos perfecto, gracias. Perfecto. O sea, una de las cosas, lo primordial, aceptar que está. ¿Cómo se debe recibir la tecnología en esta era digital? Pues aceptando primero que ya es un hecho. Nosotros tenemos una ventaja, yo lo digo que tenemos porque yo soy mayor de 40 años, por supuesto, y nosotros tuvimos la gran oportunidad de estar en esa intermediación en que empieza la tecnología a aparecer y toda esa forma en que tuvimos que permearnos con todo el ejercicio de la tendencia de los cambios, el internet, de la banda ancha, todo lo que se generó, y pues nos dio esa gran oportunidad del antes y el ahora. Entonces, la primera es la aceptación, lo segundo es la implementación, o sea, el momento en que se implementa es porque se usa el recurso y hasta dónde el nivel de autoconocimiento de lo que yo puedo hacer con eso. Si yo tengo una formación por la parte de sistemas en programación, pues todos los antecedentes de lo que conozco yo en la parte de ingeniería de sistemas o lo que de ingeniería electrónica o lo que haya tenido que estudiar, pues lo que debo hacer es adaptar a la nueva era digital para retomar algunos elementos de actualización y por supuesto encaminarme a ese rincón de autoconocimiento, de saber hasta dónde es posible. Si va a ser porque programo, pues programo. Si va a ser porque uso los recursos digitales para implementarlos en un componente de marketing, será la línea en donde lo pueda hacer. Entonces, en ese modelo de aceptación y de implementación es cómo empiezan esos recursos digitales a darse uso en la vida diaria. Entonces, si voy a hacer deporte y puedo tomar la manilla y puedo tomar la aplicación para que me dé la ruta en donde voy a utilizar el GPS, pues es una forma de aceptar la digitalización. Encuentra hoy en día muchas personas que aún teniendo muchos accesorios o muchas aplicaciones en sus celulares, siguen utilizando algunos otros porque no utiliza, por ejemplo, el despertador del mismo celular, sino utiliza su despertador tradicional. Entonces, eso es tan aceptable como lo puede hacer cualquier persona, pero creo que uno de los elementos es empezar a incorporar la tecnología dentro de su día a día para permearse de lo que es el componente del cambio digital, hasta el punto en que el autoconocimiento que tenga de lo que pueda manejar le permita llegar, sea porque el ejercicio lo vaya a hacer desde su parte profesional o sea porque lo vaya a hacer desde el uso diario como un componente simplemente de lo que serían sus actividades deportivas o de lo que sería su uso diario para que le den su agenda. Bueno, digamos que eso es el marco de lo que se puede dar.
Pero creo que el primer momento es aceptación. A pesar de las dificultades y que muchas personas piensan de que se va a hacer el cambio de la generación en la parte digital, es tomar la decisión adecuada para poder utilizar el recurso adecuadamente en lo que es necesario y lo que puedo ir más allá de él. Muchas veces a la gente le preguntan, ¿y qué hace la tecnología? La tecnología que ha hecho, me ha robado datos, ha generado polarización, ha permitido que los hackers roben cuentas. Pues digamos que esa es una forma de usar la tecnología inadecuadamente. Pero la adecuada toma de decisiones de las personas en que yo pueda generar la transformación para que las personas lo usen adecuadamente, sea de la edad que sea porque tiene mayor de 40, sea menor de 40, sea un joven, un niño, que una de las dudas que tienen los padres hoy en día es cómo lo pueden afrontar con sus hijos en la edad de los 6 a los 11 años, que es dando límites de tiempo. Hay que dar unos espacios adecuados para que el uso de la tecnología en cualquier edad tenga un control, porque no podemos pasar pues a que la tecnología también nos controle, y como pasa con algunos relojes, entonces que ya uno puede andar todo el tiempo con el reloj y te controla hasta el sueño y controla todo en tu vida. Y yo creo que es un tema importante de saber de la toma de decisiones, es en qué momento es asertivo y hasta dónde yo puedo llegar a que el recurso se pueda usar para que finalmente no sea quien me controle, sino yo controlo la tecnología, porque lo que hablábamos al comienzo, quien hace las preguntas es el ser humano, no la máquina. O sea, yo soy quien debo controlar. Entonces eso es importante para poder aceptar esta nueva era digital. Muchas gracias y excelente respuesta, estimado Gabriel. Entonces, pues vamos a tomar dos preguntas que ha realizado el público para que por favor en el mismo orden pues nos den respuesta de acuerdo a sus respectivas opiniones. Entonces, esta pregunta me parece muy interesante, la realiza Diana Tibana y es la siguiente. Un profesional de ciencias sociales y humanas, ¿qué tipo de conocimientos digitales debe tener para no verse rezagado en el contexto de las industrias 4.0? Entonces, estimado Patricio, la audiencia es tuya. A ver, yo vendría a ser algo de eso, ¿no? Un profesional de las ciencias sociales y humanas. Hoy es indispensable, Diana, y otra de las preguntas por ahí lo comentaba, trabajar en todo lo que es análisis de datos. Digo, poder tener un lenguaje común con el cual conversar y dialogar con los negocios, con las distintas áreas basada en datos, creo que hoy es clave. Entonces, tener una formación un poquito más amplia y poder hacer una carrera social en complemento con algo más vinculado al análisis de datos me parece que sería fantástico. Y para que se den una idea, un ejemplo concreto, estamos implementando justamente ahora en toda la región y antes lo decían creo que en el video, una estrategia de reclutamiento, de hiring, basada en análisis de datos. O sea, más allá de las entrevistas tradicionales, donde te conoces, donde ves el fit cultural y qué sé yo, esos chicos que quieren entrar a trabajar a Siemens van a pasar por una plataforma basada en gaming que me va a dar datos. Ahora, yo tengo que tener la suficiente capacidad para leerla, para entenderla, para traducirla y para luego contarle a ese manager, no sé, de una fábrica o de un área de ventas, por qué esos candidatos son buenos. Y si voy un nivel más arriba, y mañana alguien de Alemania me dice, mira, quiero poner un hub de programación, ¿dónde lo pongo? Y bueno, yo voy a poder mirar qué candidatos, qué cantidad de candidatos formados en qué universidades y con qué habilidades tengo en Chile, en Perú, en Argentina, en Ecuador, en Bolivia, en Venezuela. Entonces, tener un piso duro y no que como profesionales de ciencias humanas solamente podemos hablar de lo humano, lo estrictamente humano. Si te querés meter en el mundo corporativo de las compañías, me parece que es clave. Te paso ahí, Rodolfo, a ver quién quiere complementar. Bueno, pues le damos la palabra entonces a Gabriel para que por favor complemente. Recientemente, el doctor Rodolfo y Patricio dialogaba con algunos docentes precisamente del área de sociales, y pues muchas de las actividades que se hacen han sido discursivas. Entonces, dentro del ejercicio metodológico era cómo lograr aprovechar la mediación instrumental para conectar mano-cerebro, en que permitiera generar esos puentes neuronales de conocimiento nuevo a través del uso de las herramientas, sea porque construye un modelo o un elemento que veo físico,
pero cuando construyo ese modelo físico lo llevo a un componente digital en que yo pueda transformarlo en un elemento que yo pueda verlo en todas las dimensiones, pues me va a permitir verlo de una forma diferente porque lo veo desde todos los ángulos. Y yo creo que de la forma en que las personas que trabajan en estas áreas de ciencias sociales humanas es cómo procurar llevar el entorno o lo que se trabaja en el día a día a entenderlo de una forma en que se pueda plasmar en un modelo concreto que yo pueda visualizar. Entonces, muchas veces en algunos escenarios, algunos formadores dejan a la imaginación, imagínate construir tal cosa, no es imagínate, o sea, constrúyelo, llévalo, o sea, porque lo hagas en un elemento físico y eso lo pases a un componente digital utilizando algunas herramientas digitales. Entonces, para eso, pues es usar algunas aplicaciones, es usar algunos elementos de software que se puedan hacer construcciones sencillas, pero esa es la forma en que podría hacerse esa intermediación de no ser experto en el componente digital, pero sí permearse de ella. A veces, como lo citaba Vygotsky en muchos de sus casos, es yo qué puedo hacer desde la parte de autoconocerme y autoformarme. Entonces, ¿cómo me puedo permear yo al enfrentarme con algún elemento que puedo, por el medio de la exploración, empezar a hacer el trabajo? Entonces, esa es la invitación, porque en el momento de que se trabaja la metodología de aprender mediante el hacer, ese ejercicio permite conectar mano-cerebro y de esa forma va a buscarlo, vinculando con un componente digital en que lleve a la realidad un elemento didáctico que construye, lo pongo y lo posea, porque eso me permite hacer una reflexión. Entonces, por ejemplo, cuando se hacen las vacaciones, las preguntas a los niños, entonces, bueno, digamos, cuando hacíamos las vacaciones que se podían hacer fuera, entonces ¿cómo te fue en estas vacaciones? ¿Qué hiciste en tus vacaciones? No. ¿Qué fue diferente para ti? ¿Cómo se generó una transformación para ti en estas vacaciones? Entonces ahí es donde están las preguntas diferenciadoras y eso va a permitir que eso yo ya lo plasme en un componente digital y así empiezo a hacer un poco permearme hacia lo que es el uso de los elementos digitales. Bueno, es maravilloso saber que los profesionales en ciencias sociales pues no estamos tan graves en este mundo de Industrias 4.0. De verdad que es esperanzador saber que podemos participar activamente en él. Entonces, pues vamos con otra pregunta que creo yo que también es muy interesante, pues para que por favor se respondan en el mismo orden. La realiza Alex Chaus y es la siguiente. ¿En qué nuevos roles debemos encaminar a nuestros hijos pequeños con base en la transformación digital y la industria 4.0? Estimado Patricio, te escuchamos. A ver, hablo desde dos lugares, desde HR y desde padre de dos nenas de 7 y 9 años. Y lo primero está vinculado con algo que hablábamos bien al principio y es con el propósito y con el deseo. Yo soy generación X y como la mayoría de la generación X vinimos seteados con un modelo de el trabajo como naturaleza fundante del humano. Y mientras digo pobre la intérprete, que le estoy diciendo estas preguntas y le hago traducir esto, disculpen. Entonces, digo, uno crecía seteado en que tenía que encontrar una fuente de ingresos, básicamente, ¿no? Cómo poder formar una familia mañana y mantenerla. Creo que hoy los chicos están pensando en cuánto valor agrego. Entonces, mi primer consejo, y ahí más como padre, sería en ayudarlo a descubrir eso que desean y que los motiva. Y la segunda, ya más como HR, cualquier libro que uno lea hoy sobre las habilidades y los trabajos que se vienen a futuro, nos muestran que nos estamos preparando, o esos chicos se están preparando para empleos que hoy no existen. Entonces es un poco de futurología o de excesivo optimismo pensar que los podemos preparar en habilidades que no sean blandas para ese futuro. Entonces, en concreto, los dejaría descubrir ese anhelo, eso que los mueve, y los formaría en esto, ¿no? En el autoconocimiento, en poder levantar la mano y decir esto es lo que quiero hacer y esto no, en la habilidad de reinventarse, en la adaptación cultural, o sea, en poder trabajar con gente de otros países, en bajar los niveles de xenofobia. Me estoy yendo a algo muy social, ¿no? Pero creo que esos serían los dos factores en los que le pondría, y no decirle, mira, aprende a programar, obviamente, ¿no?
va a estar bueno, y seguro que alguien que sepa programar va a tener más posibilidades, o a estudiar robótica. Pero por ahí estás pidiendo que hagas algo o lo estás formando en algo que a los 7, 8 años no sabe si va a hacer lo que quiere hacer a los 15 o a los 20 o a los 25. Excelente, Patricio. Creo que eso va a ser muy interesante pues para todos los padres de familia, esas sugerencias, esos consejos. Te escuchamos, Gabriel. En días recientes, Patricio tiene dos hijas, yo tengo 2 hijas precisamente de 3 añitos y 6 años. Y yo creo que una de las cosas importantes precisamente a la edad de los 6 años, que de los 6 a 11 que pregunta Alex, es que conozcan los límites, o sea, conozcan los límites de lo que es el uso de los recursos en el campo digital, hablando de lo que es el uso de las redes sociales, es el uso de lo que es los componentes digitales que cuando entra uno tal vez a consultar el correo, empieza el bombardeo de información lateral que está todo el tiempo migrando, sale información, y saber cuáles son los límites para no dejarse bombardear, o sea, saber hasta dónde se lleva ese control, y que eso es importantísimo que ellos sepan, porque no podemos permitir que todo el componente se vuelque solo al componente de tecnología. O sea, precisamente el desarrollo de habilidades socioemocionales están en autoconocerse, pero autoconocerme también tiene que ver con cuál es mi habilidad, para cómo la fortalezco y generar la competencia. Entonces me parece importantísimo en que se desarrollen esos espacios, se tengan los controles de tiempo adecuados de lo que es de cada componente. Si voy a permearlo por el componente de tecnología porque yo tengo una formación en tecnología o en electrónica y quiero que conozca la robótica, bien, me parece perfecto, hágalo, pero ciertos tiempos. Pero también de la oportunidad de desarrollo creativo, el trabajo con los diferentes elementos, que trabaje con la madera, que trabaje con la construcción de modelos con diferentes piezas. Pues yo hago mi ejercicio por lo que nosotros trabajamos desde Lego Education en construir modelos prototípicos, y que eso permita finalmente fluir un poco la imaginación, porque es que la solución o la resolución a las situaciones, problemas que se presentan, que es otro componente importante para las industrias 4.0, se dan también en la capacidad de la persona en haber fortalecido esa habilidad para resolver problemas, pero los problemas no fueron solo permeados a través de la robótica o a través de los proyectos STEM, sino también lo que permitió permearse de otros escenarios. Entonces, trabajar con la madera, trabajar con la plastilina, trabajar con diferentes elementos que le permitan la exploración, conectar mano-cerebro. Ese ejercicio es clave, y saber los límites del componente de la tecnología, saber los límites del componente digital, pero también permearse de otros escenarios que le permitan saber cuál es su habilidad personal, o sea, hasta dónde son sus límites, para saber en qué elementos se puede enfocar, y como padres de familia también ayudarles a encontrarlos. Muchas personas se dan cuenta de que su formación profesional pudo haber sido en otra carrera, y se dan cuenta ya después de que lo han hecho trabajando ya en las empresas en donde están. Entonces la sugerencia es eso, saber que nosotros como padres, como docentes, somos quienes guiamos y damos el camino por donde puede ir. Saber cuáles son los límites de lo que puede tener en los diferentes componentes, en el digital. Entonces, saber ciertos horarios, colocar como algunos horarios para el uso de los recursos digitales, pero también permitir la exploración, que maneje la frustración, que permitir el error. O sea, las empresas que se han creado, las grandes personalidades que han hecho muchas pruebas, han hecho 1,000, 2,000, 3,000 pruebas para sacar un producto, y nosotros fallamos a la primera, a la segunda, y ya no continúe con eso, porque no. Es darle la oportunidad que maneje la frustración, y que el error también enseña. Entonces, es conocer eso. Muchísimas gracias, Gabriel. Excelente. Entonces, como reflexión final, podemos decir que es cierto que en el presente actual no todos los empleados tienen conocimientos ni capacidades necesarias, pero a la vez, este no debe ser motivo de preocupación. El cambio no será repentino, y la planificación y capacitación son la clave para propiciar una transición segura y beneficiosa para todos. El tiempo que falta para que la industria 4.0 esté definitivamente implementada es suficiente para elaborar estrategias y capacitar a las personas. Por eso el SENA pone a disposición de todos los colombianos el ambiente de aprendizaje para las tecnologías de Industrias 4.0 en nuestro querido Centro de Diseño y Metrología de la ciudad de Bogotá, y los ambientes de Industria 4.0 a nivel nacional, para que juntos cerremos estas brechas de habilidades en la fuerza laboral de nuestro país. De verdad que un agradecimiento muy grande a Patricio, a Gabriel y a Santiago por sus maravillosas respuestas y por esta excelente participación. Muy invitados al foro siguiente. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gusto, Patricio, gracias. Buena tarde. Buena tarde a todos.